Escritura, vamos a participar unos minutos en la palabra del Señor, en la meditación y en el crecimiento. Y creo que es necesario que la iglesia toda estemos en este momento sintonizados con el Espíritu Santo. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23. ¿Lo encontraron? Vamos a leer todos juntos. Vamos, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos a leerlo otra vez. Algunos no lo habían encontrado. Hebreos 10, 23, y lo leemos todos a fuerte voz. ¿Les parece? Leamos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gracias al Señor. Este año es un año donde a nivel nacional se ha predicado acerca de la firmeza y la constancia en la fe de Jesús. Y noten cómo, por la gracia del Señor, hemos estado meditando durante este año acerca de mantenerse firmes, acerca de perseverar, acerca de caminar en el Señor, pero no de cualquier manera, sino como el Señor exige, y encontramos a la luz de la palabra. Hoy más que nunca necesitamos, hermanos, la manifestación del Espíritu Santo. ¿Usted lo cree? Necesitamos la manifestación del Espíritu Santo. Vivimos en tiempos abrumadores, tiempos difíciles, en los cuales el mundo se levanta con violencia y con fuerza para destrucción de la obra de Dios. Satanás sabe que sus días están contados y él sabe que Jesucristo viene pronto para poner fin a este periodo de la salvación, lo que conocemos nosotros por la dispensación de la gracia del Espíritu y de la iglesia. El tiempo está cercano, ya casi se acerca el día en el cual Jesucristo llevará a su iglesia, nos trasladará, nos arrebatará, como dice el término bíblico, nos arrebatará a nosotros para llevarnos a su gloria, poniendo de esta manera o cerrando el tiempo o la puerta de la salvación de los gentiles, cuando la plenitud de los gentiles. Así es que con esto en mente, Satanás se ha enfilado y se ha levantado de una forma tremenda para destrucción, para arruinar la obra del Señor, empleando con astucia sus artimañas, aunque no las desconocemos, pero ahí está Satanás con sus artimañas y con sus huestes espirituales de maldad, provocando frialdad, provocando adormecimiento a los cristianos. Pero gracias a Dios yo doy en esta hora, porque la iglesia aquí en este lugar sigue caminando. ¿Cuántos creen que el Señor está tratando con nosotros y seguimos caminando? Yo doy gracias a Dios por ti, hermano, por ti, hermana, y por los amigos que han venido el día de hoy, porque definitivamente al haber llegado nosotros aquí estamos dando un testimonio, estamos confesando de nuestra necesidad de Jesucristo, de nuestra necesidad de que el Señor trate con nuestra vida, que el Señor nos ayude a levantarnos y a fortalecernos. Y su presencia aquí es muy importante, le da un testimonio a las tinieblas de que nuestra confianza no está en nosotros, sino que nuestra confianza es en Jesucristo el Señor. Hoy tenemos nosotros esta oportunidad de acercarnos a la presencia de Dios,
producto de la gracia de Dios, porque definitivamente el Señor no nos deja abandonados. El Señor siempre está con su pueblo, con nosotros, porque eso le dijo el Señor a sus discípulos. Les dijo que no se afanaran, que no se entristecieran, que no se preocuparan, porque Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Jesucristo. Por eso bautizamos a Claudia hoy en el nombre de Jesucristo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y qué dijo el Señor? He aquí, yo estoy con vosotros. Dígalo duro, con confianza. Todos los días hasta el fin del mundo. O sea que nosotros, estando en este momento aquí, nos está dando el Señor esa garantía de que Él tiene cuidado de nosotros y que el que prometió es fiel. Acabamos de leer la escritura en Hebreos capítulo 10 versículo 23, haciendo un llamado de atención a mantenerse firme. Dile al que está a tu lado, dile: mantente firme. Dile con toda confianza, porque somos hermanos, dile: mantente firme, porque fiel es el que prometió. Dile: fiel es el que prometió. La firmeza no depende de uno, sino depende de quien vive en uno. Así es que mantente firme, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así es que, estando nosotros en este lugar aquí, estamos dando ese testimonio que de verdad el que prometió, el que dijo esta palabra, está en medio de su pueblo y que Él es fiel. Aleluya. La fidelidad de Dios es ese atributo tan hermoso de Él, que depende de su santidad y depende de su eternidad y de su inmutabilidad. Dios no cambia, Él es fiel. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aunque la tierra tiemble, aunque sea removida, aunque los montes se pasen al fondo del mar, nosotros seguimos confiando en el Señor, porque fiel es el que prometió. Y hablando de la fidelidad, entonces el apóstol Pablo a los Filipenses 1:6 dice este verso tan conocido por todos nosotros, que dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará el que comenzó? ¿Y por qué la perfeccionará? Porque Él es fiel. Amén. Porque Él es fiel. ¿Hace cuánto comenzó Jesucristo la obra en su vida? Aquí en medio de nosotros hay hermanos que llevan muchísimos años. La hermana Clarisa, qué pena molestar la hermana. ¿Hace cuánto conoce usted a Jesucristo? ¿Desde el 50 y algo? Hace 50 y pico de años, imagínese. Y aquí está la hermana dándole gloria al Señor, porque el que prometió es fiel. Amén. Esos ancianos que van delante de nosotros nos dan a nosotros el testimonio de que el que prometió es fiel. Y aunque cada uno de nosotros tenemos nuestras problemáticas y la complejidad de la vida, sabemos que los que van adelante y que nos llevan cierta experiencia, van adelante porque Jesucristo va con ellos. No es por su humana naturaleza, es porque Jesucristo va con ellos y el que prometió es fiel. Así es que, hermanos, esté persuadido de esto, que el que comenzó en usted no lo va a abandonar, no lo va a dejar. Siempre estará ahí Jesucristo ayudándote en todos tus problemas y en todas tus angustias. El mensaje del Evangelio es esa invitación a creer en Jesucristo. Pero no solamente creer que Jesucristo existe, sino creerle a todas sus palabras y creerle a todas sus promesas y entregarse a Él enteramente en esa esperanza. Nuestra esperanza no está aquí en la tierra, sino que nuestra esperanza está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? El que nos llevará a nosotros y nos guiará aún más allá de la muerte. Bendito el Señor Jesús. Así es que tenemos que darle
al Señor nosotros nuestra alabanza y nuestra atención individida en este momento. Le invito a que usted se detenga por un momento en este afán de la vida, en estas complejidades de la vida. Se detenga por un momento a pensar en Jesucristo como lo estamos alabando y lo estamos expresando, y que tenga en su corazón la esperanza de que el que comenzó va a terminar. Pero este evangelio que hemos recibido es un mensaje que exige la seriedad. El evangelio merece seriedad. El mundo está lleno de entretenimiento, está lleno de tantas diferentes opciones para gastar el tiempo, y la gente dividida en sus formas de pensar. Jesucristo sigue invitando y sigue hablando acerca del mantener firme sin fluctuar nuestra profesión en esta esperanza en el Señor. Pero para eso se requiere seriedad. El Señor nos ha hecho salvos para vivir, pero esta salvación que Él nos ha dado, la ha dado para vivir en una completa libertad, pero no es para hacer lo que nosotros se nos antoje, sino una libertad para poder obedecer el mensaje del evangelio, para poder nosotros vivir libremente siguiendo los parámetros que están estipulados en la Escritura. Pero esta libertad que el Señor nos ha dado continuamente está siendo atacada por las pruebas, por las tentaciones que debilitan y desubican nuestra responsabilidad cristiana de ser llenos del Espíritu Santo. Y tantas cosas que nosotros pasamos en nuestros días, nuestra vida y nuestras diferentes situaciones tienden a distraernos a nosotros de esa responsabilidad número uno, de ser llenos del Espíritu. Porque el Señor Jesús lo puso de esta manera, diciendo en Mateo 26:41: a la verdad el Espíritu está, ¿qué cosa? No lo sabemos, ¿cierto? El Espíritu está dispuesto. Diga dispuesto. El Espíritu está, pero la carne es. La carne es. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así es que pensando en esto, se me vino ese dicho popular, ese eslogan popular que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. No sé, se me vino a la mente. Jesucristo dijo: el Espíritu, la verdad, está dispuesto y la carne es débil. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Y la palabra dice que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque aunque el Espíritu está dispuesto, eso no significa que nos va a mover a nosotros a hacer. Hay una disponibilidad. Pero esa continua lucha que cada uno de nosotros combatimos a diario, una lucha entre el Espíritu querer agradar a Dios y la carne a no dejarse. Eso es una lucha que se vive desde el pastor en adelante, desde la junta directiva en adelante. Todos los que hemos creído en Jesucristo tenemos una continua lucha de hacer que nuestra carne obedezca a nuestro espíritu. Pero esa debilidad que el Señor habla en Mateo 26 es una debilidad que debe ser contrarrestada por la fortaleza del Espíritu. Si la carne es débil, debe ser fortalecido el Espíritu para que el hombre interior, mire cómo lo pone el apóstol Pablo en los Efesios 3:16, para que el hombre interior sea fortalecido. Utiliza un lenguaje, la Escritura, para hacernos entender a nosotros
como un choque de voluntades. Entonces dice el versículo 14, Efesios 3, por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué cosa? El ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Hemos venido hablando acerca de esto, acerca del fortalecimiento del hombre interior. Que os dé el ser fortalecidos por su Espíritu. Así es que el problema no es que la carne sea débil. El problema, que la carne es fuerte para hacer lo que ella quiere y débil para honrar al Señor. El problema no es que la carne no quiera honrar a Dios. El problema es que el Espíritu no esté fortalecido para dominar la carne. Ese es el problema. La condición de todo ser humano es la misma. El espíritu está dispuesto y la carne es débil. No hay una diferencia. Si hubiera diferencia entre uno y otro, entonces no habría una, digámoslo así, una base en la justicia, sino que cada uno diría y se echaría, no, es que la culpa es que Dios me hizo así. Le echarían la culpa a Dios, pero lo interesante es que Dios a todos nos hizo iguales, nos hizo con el espíritu dispuesto y con la carne débil. Para buscarlo a Él, para ser fortalecidos internamente. Pero el fortalecimiento interno no viene de ninguna otra fuente sino del Espíritu. Así es que la buena noticia de hoy es que nosotros hoy estamos aquí para ser llenos del poder del Espíritu Santo, pero no porque el Señor haya tirado unos dados a ver dónde caía la suerte, para ver qué persona iba a ser participada de esto, o que utilizó el de Tin Marín, como decimos nosotros, sino que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos participados nosotros de este misterio del que hablábamos el domingo pasado. La buena noticia es que aunque el espíritu es dispuesto y la carne es débil, se puede fortalecer el espíritu porque Dios quiere morar en cada uno de nosotros. Resumiendo un poco lo que hemos hablado los últimos 3 domingos, hablamos acerca de este milagro, de este misterio, de que Dios haya escogido a los gentiles, los que no teníamos nosotros parte en este asunto de la salvación, porque la salvación viene de los judíos. Pero que el Señor manifiesta este misterio, que los gentiles iban a ser coherederos de la gracia y vamos a participar nosotros de esta salvación. Así es que, resumiendo eso, el Señor a nosotros nos hizo sensibles para poder experimentar la obra del Espíritu. ¿Cómo éramos antes? Nuestro corazón estaba endurecido. Teníamos un corazón de piedra que no honraba a Dios, que no buscaba a Dios, que no pensaba en Dios. Y se cumplía evidentemente la Escritura: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. ¿Cómo íbamos a entender a Dios antes? ¿Cómo íbamos a buscar a Dios antes si estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados? Pero ahí vino entonces el cumplimiento del tiempo y el Señor nos dio a nosotros a participar de esa naturaleza, nos dio a nosotros a participar de la presencia del Señor y nos dio la capacidad de ser sensibles para nosotros poder conocer a Dios y poder sentir a Dios. ¿No le da a usted gozo eso? Pensar de que antes nosotros íbamos y hacíamos lo malo y no nos remordía ni la conciencia, pero ahora Jesucristo nos siembra la palabra y en un momento milagroso que la palabra produjo en nosotros, nos redarguyó la conciencia y nos sentimos perdidos y nos sentimos necesitados de un libertador, y Jesucristo vino contundentemente
a transformar y liberar nuestra vida. Eso no vino de aquí adentro, sino que el evangelio vino del cielo a la tierra. No fuiste tú pensando en mejorar tu vida, sino que Jesucristo se te atravesó para cambiarte la vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y en este misterio del evangelio predicado a los gentiles, entonces se nos da la capacidad de discernir las cosas espirituales. Tú tienes capacidad de discernir lo espiritual y de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no tiene esa capacidad. Así es que hablamos un poco acerca de tenerle paciencia a la gente, porque la gente no puede poner, hablando espiritualmente, tú le pones digámoslo, el problema matemático más sencillo, espiritual. 1 más 1, que es 2. Pero espiritualmente le pones ese problema sencillo, espiritual, 1 más 1, y no saben responder. Ahora hablando en términos espirituales, los misterios más sencillos revelados por la palabra, que Dios es uno y que uno es su nombre, que estaba oculto, pero como las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas a quien Él se las quiera dar, el Señor le plació revelarle a nosotros, sus hijos, que Él es uno y que uno es su nombre, y que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, pero el mundo no entiende eso. Y que lo que para nosotros es salvación, para el mundo es locura. Esa capacidad de discernir las cosas espirituales es un don de Dios, es un milagro de Dios. Qué privilegio tenemos nosotros, iglesia, que tú puedes sentarte allá en tu casa a cualquier hora y hablar con Dios, ¿verdad? Qué privilegio es hablar con Dios y abrir la palabra y empezar a leer y ser lleno de conocimiento y de sabiduría. No necesitamos ir a algún sitio específico. No tenemos que ir a la Tierra Santa, mal llamada Santa, porque en realidad esa tierra caminó el Señor, pero esa tierra está en pecado. La Tierra Santa es la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la Tierra Santa. Hablábamos aquí el día martes acerca de eso. Este es terreno santo, nuestro corazón, terreno santo. Pero si visitáramos allá y nos dijeran, para poder sentir a Dios y para poder tener las más grandes revelaciones de Dios, tienes que tomar un avión y volar no sé cuántas horas, quizá unas 10 horas, para llegar directo allá a Roma y bajarte e irte hasta la catedral más importante, cuál será, no sé, la de ellos, San Pedro o quién sé yo, y quedarte ahí parado y esperar y mirar a la revelación que Dios te vaya a dar. No necesitamos ir a ningún lado para recibir una revelación de Dios, sino que necesitamos es hincar nuestro corazón, ni siquiera nuestras rodillas, hincar el corazón, humillarse uno delante de la presencia del Señor y abrir con humildad el texto bíblico, y el Señor nos da a nosotros grandes revelaciones. Amén. Recibimos reposo en nuestra vida, ¿verdad? Tú tienes esa libertad y tienes esa capacidad de discernir. Claro, el pastor está para dirigir, el pastor está para aconsejar, el pastor está para darle instrucción doctrinal. Pero si usted tiene un problema y el pastor no puede llegar, usted puede solito en casa arrodillarse. ¿Y usted cree que Dios le escucha? Dios nos oye. Dios nos oye. Qué privilegio tan grande, hermanos, tener la capacidad de discernir las cosas espirituales. Yo te aconsejo que esto lo valores, que lo ates en tu corazón, que lo deposites en tu vida, que lo guardes allá en lo más atesorado de tu vida. Es que tú seas sensible a la presencia de Dios. Y también el Señor nos eligió a nosotros. No fue que el Señor tiró suertes a ver quién cayera, sino que el Señor te escogió a ti. Y para que hoy estuvieras acá, el Señor cuidó de ti. Te dio vida hoy. Cuidó de ti hoy.
Pudiste haber salido de la casa hoy y haberte muerto ahí cruzando la calle. Pudiste anoche haber sufrido un paro cardíaco y no haberte levantado esta mañana. ¿O es que acaso no se murió gente anoche? ¿Cuánta gente no se moriría anoche? Pero tú hoy tienes vida porque hay un propósito divino contigo. Y hasta que el Señor no perfeccione ese propósito, vas a tener todavía vida. Hasta que el Señor perfeccione en ti, mi hermano, vas a tener vida. Pero el Señor está dando hoy libertad a todo aquel que todavía no se ha entregado a Jesucristo. Hoy mi consejo es: entrégale tu vida al Señor Jesús, porque Él tiene propósitos grandes contigo. Este es el misterio del Evangelio para nosotros, que no teníamos parte en esto y el Señor nos escogió, que no podíamos sentirle y el Señor nos quitó el corazón de piedra y nos puso un corazón de carne y nos dio su espíritu y la capacidad de discernir lo espiritual y acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Esto es un milagro de Dios. Y hablando entonces, porque teniendo en cuenta que fue el Señor el que nos incluyó, el que nos puso a nosotros en su amada iglesia, esto no fue obra nuestra, sino fue obra de Dios. Y entendiendo la naturaleza, que el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, Dios nos da a nosotros capacidad para poder vencer esa lucha diaria de cada uno de nosotros. Por eso es que seguiremos predicando aquí en la iglesia apostólica del nombre de Jesús. ¿Sabía que nosotros somos la iglesia apostólica del nombre de Jesús? Porque la escritura dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ese título, Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, es un título que se puso para identificarnos con las leyes de esta nación. Pero un nombre tan largo, imagínense. Ipul, es más fácil decir Ipul. Pero en realidad nosotros somos la iglesia, y la iglesia es apostólica del nombre de Jesús. No hay iglesia si no es apostólica. Si las raíces de la iglesia no están en el libro de los Hechos, no es apostólica. Y si no es apostólica, no es iglesia. Sencillo. Así canten bonitos, y tengan templos grandes, y así tengan una historia, una trayectoria de siglos. Pero la iglesia es apostólica porque la raíz está en el fundamento Jesucristo, y que los apóstoles predicaron el nombre del Señor Jesús. Amén. Así es que, teniendo nosotros cuidado de la doctrina y entendiendo que el bautismo del Espíritu Santo es consecuente en todo cristiano que cree en el nombre del Señor Jesús, el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante, quiero que lea usted por favor conmigo, porque iglesia, necesitamos hoy más que nunca de la llenura del poder del Espíritu Santo. Hay que fortalecerse en el Señor, porque si uno no se fortalece en el Señor, entonces la carne seguirá en su desarrollo de destrucción. Pero versículo 15 del capítulo 14 de Juan dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Y qué cosa? El plan de Dios es sencillo. Jesucristo es Dios manifestado en carne. ¿Y para qué se manifestó Dios en carne? Para salvar por medio de la muerte, librar por medio de la muerte a los que estaban sujetos por el temor de la muerte. Satanás no pudo haber sido vencido en el ámbito espiritual,
Porque el problema no lo tenía Dios con Satanás. ¿Ustedes creen que Dios tiene algún problema? A ver, vamos a hablar con sinceridad. ¿Ustedes creen que Dios tiene problemas? No. Es que nosotros tenemos problemas porque nosotros somos débiles. Problemas económicos, problemas emocionales, problemas económicos y de salud y tantos problemas. Pero Dios es perfecto, Dios no tiene ningún problema. Y como Él es todopoderoso, Dios no tenía un problema con el diablo. Hay gente que piensa que Dios tiene un problema con el diablo, que en la lucha entre Dios y el diablo, la lucha entre el bien y el mal. Pero resulta que la lucha entre el bien y el mal no es la lucha entre Dios y el diablo, porque es que Dios, el diablo no le puede enfrentar a Dios de ninguna manera. Dice la Escritura: ¿conoces que Dios es uno? Bien haces. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y con solo acordarse que Dios es uno, los demonios tiemblan. El diablo está más asustado de Dios que el hombre del mismo diablo. Así es que el problema no era entre Dios y el diablo, el problema era entre el hombre y Satanás. Así es que para poder solucionar Dios este problema, porque el hombre no podía solucionarlo, no hay justo ni aun uno, lo dijimos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Como no había nadie bueno, entonces Dios se preparó cuerpo. El Hijo de Dios es la manifestación en carne del único Dios verdadero. Para habiéndose manifestado en carne, entonces llevarlo a la muerte y con su sangre nosotros poder recibir redención. Así es que como el problema era entre el hombre y Satanás, Dios venció a Satanás en la carne. Y lo venció aquí en la tumba. No como algunos piensan que Dios descendió hasta el infierno para vencer al diablo. No, es que Dios venció al diablo fue aquí en la tierra, en la tumba. Jesucristo murió, pero Jesucristo resucitó al tercer día. Así es que el plan de Dios es sencillo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre no podía salvarse a sí mismo, se manifiesta en carne, y en ese cuerpo el Señor nos libró a nosotros, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando el tercer día. Nos dio libertad, somos libres en el nombre del Señor Jesucristo. Pero mientras nosotros andamos en esta vida, teniendo claridad de que el Espíritu a la verdad está dispuesto y la carne es débil, entonces el Señor también en su plan proveyó la capacitación por su Espíritu en cada creyente, para que al recibir el poder del Espíritu Santo, entonces no solamente esté Dios con, sino que esté Dios en. Dios no solamente quiere ir contigo, Dios quiere estar en ti. Y eso es muy diferente. Es Dios y nosotros. Es la unidad. Es ese acercamiento tan especial entre Dios y la humanidad. Porque nosotros somos el templo de Dios, pero Dios quiere habitar en el templo. Dios no quiere estar fuera del templo. El martes pasado hablamos acerca de esa desgracia del pueblo de Israel, porque Dios abandona el templo, lo que había sido dedicado para Él. Dios lo abandonó porque el pueblo de Israel se apartó de Jehová. Pero Dios dio esa promesa de que Él iba a venir y a habitar. Y Él mismo dijo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y ahora la iglesia es el templo del Señor y nosotros, morada de Dios. Dios quiere habitar en ti, hermano. Así es que en los versículos más adelante el Señor dice de esta manera. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Pero ¿de qué manera se iba a manifestar el Señor ahora a aquellos que le aman? Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué cosa? Mi palabra guardará. Hoy como que menos trajeron la Biblia. A ver, vamos a abrir la Biblia, hermanos. El domingo pasado estaban hablando más. A ver, Juan capítulo 14, versículo 23. Vamos a, léalo usted conmigo. Y cuando yo le haga la seña, usted sabe cómo me gusta a mí, entonces usted lo dice, así me doy cuenta que está leyendo. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué cosa? Ay, qué bonito se escucha cuando la iglesia lee la palabra. Aleluya. No lo sienten en el corazón. Dice: mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos ¿qué cosa? Wow, hermano, su vida es la morada de Dios. Por eso es que nosotros somos templo del Dios viviente. Aleluya. La iglesia es el templo de Dios. No son estas 4 paredes, sino es cada uno de nosotros. Nuestro corazón es el templo. Dios quiere morar en el corazón, hermanos. Es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Uno no puede quedarse solamente en la cruz del Calvario. Cristo rompe cadenas y salva. Pero la relación con el Señor va más allá del Señor salvarnos. La relación con el Señor va en que Él quiere morar, Él quiere habitar en lo profundo de tu corazón. Él quiere que tu corazón se convierta en el trono donde el Rey Jesús imparte su consejo, imparte su sabiduría, donde el Rey Jesús nos da las directrices de cómo vivir y nos fortalece en momento de debilidad. ¿Quién puede decir aquí que no es débil? Todos tenemos momentos de debilidad, pero lo hermoso, hermanos, es que Jesucristo, cuando está en el corazón, nos da la capacidad para nosotros ser fortalecidos. Vea, cuando Él mora, por eso es que el Señor dijo esto en Hechos capítulo 1, verso 8. Porque les dijo: quédense en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder de lo alto. Y dice el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios salva, Dios rompe cadenas, eso es indudable. Pero Dios no solamente se quiere quedar ahí, Dios quiere llenar de poder. Iglesia, la iglesia de este lugar, necesitamos todos recibir más dotación del poder del Espíritu Santo. Hay capacidad para crecer, hay oportunidad de fortalecimiento. Alguien decide ser más fuerte y va al gimnasio, pero no va al gimnasio un día. Hay algunos que les gusta aquí el gimnasio, pero conseguir un cuerpo así fuerte, eso no se consigue con un día de gimnasio, como hacemos la gran mayoría de nosotros, ¿verdad? Decimos: hay que bajar de peso, entonces nos metemos al gimnasio. La semana pasada fui al gimnasio, y la última vez que fui fue hace como 2 meses. Así somos. Hay unos más disciplinados que otros, y uno se va a volver flaco, se va a volver fuerte con un día yendo al gimnasio. No, uno tiene que volverse disciplinado. Así es que uno hace unas rutinas, y uno cambia su alimentación, y uno cambia sus rutinas, y entonces se dispone y se disciplina. ¿Y qué pasa? El que se disciplina se hace fuerte. El que va al gimnasio disciplinado se hace fuerte. ¿Qué creen ustedes que pasa al que se disciplina en la presencia de Dios? Hermanos, el que se disciplina en la presencia de Dios se tiene que hacer fuerte por el Espíritu. Aleluya. El Señor dota de poder, o sea que hay diferente capacidad de poder en el Señor. El que más está metido en Dios, hermanos, más poder tiene, y el que menos esté metido en Dios, más débil. Amén. Gloria a Dios. Es que el evangelio es sencillo. Esto aquí no es a veces se quiere hacer esto como ciencia de astronautas y matemática difícil, complicarle el asunto a la gente. No, Cristo quiere morar en el corazón. Hay es que buscarlo, hay es que anhelarlo, hay es que llenarse. Pero para eso uno tiene que saber qué es lo que Dios quiere hacer con uno.
Yo no estoy satisfecho con que el Señor haya roto mis cadenas y me haya librado del pecado. Yo no estoy satisfecho con eso. Yo necesito llegar a la perfección. Jesucristo es mi modelo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si usted cree que Cristo es grande, entonces hay que crecer como Cristo. Si usted cree que Cristo es pequeño, entonces quédate así como estás. Ya llegaste. Ya llegaste. Pero Cristo no es pequeño. Él es el más grande de todos. Y tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es. Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Jesucristo no es solo un profeta. Jesucristo no fue un hombre de importancia. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Aleluya. Hay que crecer como Cristo. Así es que no estés satisfecho porque antes te gustaba tomar y ya no. Ya el evangelio, ya llegué al clímax del evangelio. No, Cristo te quiere hacer perfecto. Te quiere fortalecer. Así es que el Señor les dice: hasta que haya recibido el poder del Espíritu Santo. Hermano, necesitamos nosotros el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que en esta hora todavía el Señor tiene más poder para dar. Pero eso solamente si tú quieres. Tú quieres poder de Dios. Aquí hay poder de Dios, pero solamente para el que quiera ser lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos nosotros poder? Mire cómo lo pone el apóstol Pablo a los Gálatas. En el capítulo 5, versículo 16. Es que el evangelio es serio. Aquí nosotros no estamos cumpliendo con rituales. Eso lo hace la religión. Aquí nosotros estamos serios en el evangelio. Y en el versículo 16 dice: digo pues, andad en él. Vamos a esperar, hermanos, a que los otros se encuentren. 5:16, Gálatas 5:16. Andad en él y no satisfagáis a los deseos de la carne. Eso se lo dijo a la iglesia. Uno no le puede decir eso a los inconversos. Si usted sale y usted le dice a la gente: anda en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. 1 más 1, ¿cuánto es? ¿Cómo así? Andar en... Y es que yo no estoy andando, vea. ¿Cómo voy a andar en el Espíritu? ¿Me muero? No, el impío no sabe qué significa eso. La iglesia sí sabe, porque tenemos la capacidad de discernir y de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Andad en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne. ¿Y cómo se puede andar en el Espíritu? Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pues el plan de Dios, ¿verdad? Pero hay una lucha en el cuerpo y el espíritu. Hay una lucha. La carne no quiere agradar a Dios, pero el espíritu está dispuesto. Pero si tú te quedas ahí solamente en la disponibilidad, no llegas a ningún lado. Tú puedes levantarte todos los días y decir: tengo una disponibilidad de proveer para la casa, tengo disponibilidad de trabajar, y quedarte en las cobijas. Tengo disponibilidad, ¿sí? Tengo el tiempo, no tengo nada más que hacer sino irme a trabajar. Tengo disponibilidad. Pero por eso, del dicho al hecho, hay un largo trecho. Tú dices: tengo disponibilidad y estoy aliviado y tengo un trabajo donde ir y hay una responsabilidad.
hay que suplir para esta casa y además me gusta lo que hago, entonces me paro de la cama y me arreglo y me voy a trabajar. Eso les pasa a todos, ¿cierto? Espiritualmente es exactamente lo mismo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y tú te levantas y tú quieres adorar a Dios, tú quieres honrar a Dios, pero este versículo maravilloso dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo a los Romanos también habla acerca de eso, que hay un conflicto interno que lo lleva cautivo a hacer las cosas que no quiere hacer. Así es que ¿cómo alguien va a decir que no necesita ser lleno del Espíritu Santo? No, eso es para un equipo, un grupo selecto. Pero es que no hay grupo selecto. La iglesia es la iglesia. No hay grupos selectos. El pastorado no es un grupo selecto en relación con la salvación. Bueno, sí, Dios llama a unas personas, no todos pueden ser pastores, pero Dios llama a unas personas y les da unos dones para administrar la obra del Señor. Pero cuando uno no está predicando y estamos tú y yo, somos igual, somos seres humanos y necesitamos igual de la llenura del Espíritu Santo y somos también tentados en todo, tú y yo lo mismo. No hay grupos selectos. No es que los que tienen que recibir el Espíritu Santo es la junta directiva. Bueno, ellos necesitan el poder del Espíritu Santo. Yo necesito el poder del Espíritu Santo. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo. Claudia, que acabó de bautizarse, necesita el poder del Espíritu Santo. Todos necesitamos. Porque si no tenemos el poder del Espíritu Santo, entonces no podemos andar en el Espíritu. Y si no andamos en el Espíritu, estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Entender esto no es difícil. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Capítulo 8 de los Romanos nos dice entonces la Escritura, en el versículo 7, dice: por cuanto los designios de la carne son, ¿qué cosa? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco. ¿Sí? Es que el problema es del espíritu. La carne no puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino, ¿cómo? Si es que el Espíritu de Dios mora en. Versículo 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así es que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Verso 13, leámoslo todos juntos. Verso 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Pero ¿cómo se hace morir por el Espíritu las obras de la carne? En esos versículos anteriores que acabamos de leer, nos habla, versículo 9, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Versículo 10, si Cristo está en vosotros. Versículo 11, si el Espíritu, aquel que levantó los muertos de Jesús, mora en vosotros. Y al final del versículo 11, por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Podrá ser más enfática la palabra para darnos a entender que el Espíritu tiene que estar en nosotros?
Hermano, el Espíritu tiene que morar en su vida. Y como el Espíritu está en nosotros, entonces podemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Yo le invito, hermano, en este momento para que usted, por el Espíritu Santo, porque Dios le ha dado a usted del Espíritu para discernir esto. Si usted entiende esto, es porque el Espíritu le ha dado a usted capacidad de discernimiento. Estoy hablando a la iglesia. Uno debe fortalecerse en Dios y en el Espíritu. Uno debe levantarse y ser fortalecido de verdad. Porque la lucha, el problema no es entre Dios y el diablo, la lucha es entre el hombre y Satanás. Y cuando nosotros salimos de aquí, estamos nosotros enfrentados a una serie de situaciones de la vida donde Satanás quiere a nosotros humillarnos, despreciarnos, desprestigiarnos, destruirnos, matarnos espiritualmente. Pero el que está lleno del Espíritu entonces puede hacer a un lado, puede hacer morir las cosas de la carne. El que está lleno del Espíritu Santo es una persona que se va a mantener firme y sin fluctuar. Tenemos esa esperanza que leímos al comienzo. Y hay que mantener firme sin fluctuar. Hay que mantener firmeza. Esa firmeza tú la vas a tener es con la llenura del Espíritu Santo. Es con buscar al Señor en todos los días. Buscar ser instruido y buscar ser fortalecido. No te acostumbres a ir que pasan los días y no tienes ese encuentro con el Señor. No te acostumbres a no poner tu corazón en seguir la palabra. No te acostumbres a hacer solamente cada 8 días lo que el pastor lee, sino acostúmbrate a buscar de la presencia del Señor. Tú puedes ser lleno del poder del Espíritu Santo. Hoy mismo puedes ser lleno, hablando en otras lenguas como señal inicial. Pero puedes ser lleno del poder del Espíritu Santo en casa esta noche, en el devocional, con tu esposa, con tu esposo en la casa, en el grupo, qué sé yo, donde Dios quiera manifestar su Espíritu. El Señor tiene acceso porque nosotros somos su templo. Pero hermanos, hay que mantener firme, sin fluctuar, nuestra vocación. Somos cristianos. Invito a usted en pie, por favor.